Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por continuar con nosotros en esta sesión vespertina del segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Es un gusto presentar al doctor Jesús Fernando Tenorio Arvide, quien nos, este, quien viene de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. El profesor trabaja con continuos y hiperespacios, pero también hace cosas de topología general. Hoy nos va a hablar sobre principios de selección en hiperespacios. Entonces, pues, doctor Jesús, un gusto tenerlo y lo escuchamos. Sí, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar el siguiente tema, que ha sido lo que he trabajado en estos últimos meses, o ya casi, son un poco más de meses, como 2 años, algo así, con profesores de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hemos estado trabajando sobre los principios de selección y enfocándonos a los hiperespacios. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Javier, soy de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en un municipio del estado de Oaxaca, acá en México. La presentación es más o menos así, unos preliminares y luego los resultados. Bien. Una rama de la topología que ha sido bastante desarrollada en matemáticas es la teoría de los hiperespacios. Dado un espacio topológico X, tau, consideramos estas dos familias en principio, CL de X y K de X. La de los subconjuntos cerrados y no vacíos de X y la de los subconjuntos compactos y no vacíos de X. Es claro que cuando el espacio X es Hausdorff, K de X es un subconjunto de CL de X. Estas dos familias las vamos a dotar de topologías, o se les puede dotar de distintas topologías. En nuestro caso vamos a considerar lo siguiente. Dado un subconjunto U de X, se denota con U a la menos la familia de todos los elementos de CL de X que intersectan a U, y U más la familia de todos los A en CL de X que están contenidos en U. Vamos a tomar un subconjunto delta en CL de X cerrado bajo uniones finitas y que contiene los conjuntos singulares de X. Y decimos que la topología hit and miss para CL de X con respecto a esta familia delta, que lo vamos a denotar por tau delta más, tiene por base esta familia. Es un poco técnica, no voy a meterme en los detalles. Sin embargo, pues esta familia es base para esta topología hit and miss. Lo que sí quiero destacar es que cuando delta es, o sea, esta familia delta, su conjunto de CL de X es todo CL de X, la topología que obtenemos, la topología hit and miss para CL de X es la topología denominada como de Vietoris, la que se conoce como topología de Vietoris, denotada por tau sub p. Cuando delta es el subconjunto K de X, de CL de X, obtenemos la topología de Feld, denotada por tau sub p. Entonces aquí tenemos una topología que en cierto sentido generaliza la topología de Vietoris y la topología de Feld. O bien con la topología hit and miss obtenemos la topología de Vietoris y la topología de Feld. O en otras palabras, la topología de Vietoris y la topología de Feld son topologías hit and miss. Bien. ¿Qué hay con estos? Perdón. Ajá. La relación que guarda un hiperespacio con su espacio base ha sido ampliamente estudiada en el sentido siguiente con el problema general. Dado un espacio topológico X, tau, estudiar las posibles conexiones entre las siguientes proposiciones. H de X, T cumple la propiedad T, X, tau cumple la propiedad T. Para algún hiperespacio H de X dotado de alguna topología T y para algunas propiedades P y Q. Este problema, así denominado problema general, es en efecto bastante general y es un generador de muchos problemas, de bastantes problemas. En realidad lo que indica este problema es lo siguiente. Es brindar respuestas a las siguientes interrogantes. Si el hiperespacio H de X con su topología T cumple la propiedad T, entonces el espacio base,
cumple la propiedad Q relacionada con P o incluso la misma P y viceversa. Si el espacio base x, tau cumple la propiedad Q, entonces el hiperespacio h de x cumple la propiedad P o la Q. Cuando se cree que alguna de estas dos preguntas no se cumple, pues se requiere dar un contraejemplo que lo justifique, si es que existe o si es que pues, lo podemos dar. A veces no es posible ni demostrar la propiedad ni dar el contraejemplo. Pero atender el problema este que les menciono, el problema asterisco, pues se reduce principalmente a atender estas dos preguntas. La veracidad, demostrar la veracidad o la falsedad de estas dos implicaciones. Cabe señalar que la topología de Vietoris permite que las propiedades topológicas de un espacio X y la de superespacio CL de X interactúen entre sí. De hecho, es una de las propiedades muy fuertes de la topología de Vietoris. Jesús, Como se puede observar en... Sí. ¿Será que puedas acercarte un poquito más al micrófono? Se escucha muy bajito. Ah, claro. Ahí está. Ajá. Sí, escucha mejor, gracias. Ok, perdón. Les decía yo que esta topología de Vietoris precisamente permite que las propiedades topológicas de un espacio X y la del superespacio CL de X interactúen entre sí. Ese es uno de los valores de lo que se destaca de la topología de Vietoris. Como lo podemos observar en el siguiente teorema, que es un resultado de Ernest Michael, importantísimo en la teoría de los conjuntos. Está incluido en este artículo. Consideramos un espacio topológico X. Michael demuestra que si X es un espacio T1, entonces CL de X es T1. El hiperespacio CL de X con la topología de Vietoris es T1. Se logra caracterizar la propiedad de Hausdorff en CL de X con esta propiedad del espacio base. X es regular. Es decir, CL de X es Hausdorff si solo si X es regular. CL de X es regular si solo si X es normal. Y también CL de X es compacto si solo si X es compacto. Bien, entonces estas propiedades, la 2, la 3 y la 4, permiten caracterizar esta cierta propiedad, la que está aquí, Hausdorff, regular y compacidad, a través de propiedades de su espacio base, respectivamente regular, normal, compacto. Ajá. Eso es como que lo que estamos interesados en hacer, en atender, o sea, cuando se atiende. Es otra forma de también distinguir este problema general. Si atendemos el inciso A del problema general, asterisco, lo que en realidad deseamos es caracterizar alguna propiedad P en el hiperespacio mediante alguna propiedad Q en el espacio base. Eso es como que en realidad otra forma de ver este problema asterisco. Bien, entonces ya tenemos este problema. Estas propiedades de separación para espacios topológicos no son las únicas que se han estudiado para este problema. Otro resultado que atiende el mismo problema es el siguiente, donde Lubisha, Olah y Levy utilizan una topología diferente a la de Vietoris para el mismo hiperespacio. En este artículo, Olah y Levy demuestran lo siguiente. Bueno, entre otras cosas, hay muchos resultados en estos artículos, pero pues quiero ejemplificar lo del problema que les planteo con estos teoremas, perdón. Si X es un espacio topológico, se cumple lo siguiente. CL de X con la topología inferior de Vietoris, no la defino porque no voy a necesitarla para esta plática, pero denota esta topología, la inferior de Vietoris. Es primero numerable, o sea que CL de X con esa topología inferior de Vietoris es primero numerable, sí, solo si X es primero numerable, y se le agrega un poquito más, se requiere que cada subconjunto cerrado de X sea separable. Además, Olah y Levy demuestran que CL de X con la topología inferior de Vietoris es segundo numerable, sí, solo si X es segundo numerable.
Aquí sí se conserva la propiedad, la misma propiedad que caracteriza al hiperespacio CL de X con la topología de Vietoris, la inferior, sí es con la misma propiedad para el espacio base. Acá en este caso, pues no. Es lo que decíamos o lo que mencionaba yo respecto a la propiedad Q que debe cumplir. O sea, no necesariamente el espacio y el hiperespacio deben tener la misma propiedad. A veces como que es lo ideal que P y Q sean la misma. Caracterizar una propiedad la misma utilizando el espacio base. Sin embargo, a veces no es posible. Entonces, pues se tiene que adecuar algunas cosas. Bien. Pero bueno, lo que interesa pues es la caracterización de alguna propiedad en el hiperespacio mediante alguna propiedad en el espacio base. Como que esa es la idea de este problema. Otro ejemplo. En este artículo, José Luis Gómez Rueda, Alejandro Illanes y Héctor Méndez Lango demuestran lo siguiente. Aquí hay que hacer mención que los hiperespacios que ellos utilizan los dotan con la métrica de Hausdorff. Que bueno, es sabido que esta métrica de Hausdorff induce la topología de Vietoris. Entonces, pues es casi como considerarlos con la topología de Vietoris. Se considera un sistema dinámico X, F y se va a cumplir lo siguiente. Por ejemplo, son unas propiedades que yo quise destacar que se demuestran aquí. Hay muchas más que ellos demuestran. En este artículo hay otros autores que han demostrado otras propiedades dinámicas en este sentido, ¿no? Un subconjunto A de X es un punto periódico del sistema dinámico inducido Fn de X, Fn, si solo si P es periódico en X, F para cada punto P en A. Si A es un subconjunto de X y es recurrente en este sistema dinámico, entonces P es recurrente en X, F para cada P en A. Aquí pues tampoco, o sea, lo que quiero destacar acá es que sí se tiene una caracterización de cuando un punto en este sistema dinámico inducido, o sea, los elementos de este sistema dinámico pues son subconjuntos de X, por eso les digo un punto. Cuando un punto en el sistema dinámico es periódico, pues está caracterizado con la periodicidad de los puntos en este sistema dinámico para cada P en A. Aquí no se logra una caracterización de los puntos recurrentes en este sistema dinámico. Simplemente se logra una implicación. Si A es recurrente en este sistema dinámico inducido, entonces P es recurrente en el sistema dinámico base, X, para P en. Claro, en el artículo ellos dan un ejemplo en donde no se cumple el recíproco de esta implicación. Entonces, lo que les decía, queda el problema ya resuelto al tener una implicación que sí es válida y con un contraejemplo que muestre que la implicación de regreso no es válida, pues queda resuelto el problema de hiperespacios. Bien, otro ejemplo, tipo de propiedades que se estudian en este problema general de hiperespacios. Las propiedades topológicas relativas. En este artículo, los autores Jesús Díaz Reyes, Iván Martínez Ruiz y Alejandro Ramírez Páramo presentan otro estudio más del problema que se ha planteado, que les he comentado. A partir de un espacio topológico X y un subespacio Y de X, se cumple lo siguiente. Si Y es T1 en X, entonces este hiperespacio Y a la más es T1 en CL de X. Es la misma esencia del problema, pero ahora la propiedad, voy a regresar un poco al problema general. Les decía yo que las propiedades P y Q pues pueden ser, son propiedades que pueden cumplir los hiperespacios. Ya en el caso en el que estamos, las propiedades P y Q ahora se denominan propiedades relativas. O sea que hemos como que visitado, ¿no? Propiedades de separación, propiedades
propiedades de numerabilidad, y ahorita estamos, bueno, perdón, también propiedades dinámicas. Hemos atendido el problema, bueno, se ha atendido más bien, les he comentado que se ha atendido el problema para propiedades dinámicas también, y ahorita lo estoy mencionando para propiedades relativas. Si y es T1 en X, esto es, no voy a definir qué es Y, qué significa que Y sea T1 en X, pero esto significa que es una propiedad relativa en X. Entonces, Y a la más es T1 en este hiperespacio. O sea, que se logra una implicación del espacio base al hiperespacio. De igual forma, solo tenemos una implicación. Entonces, además, en este artículo, pues se presenta un ejemplo de que el recíproco no es verdadero. Y eso ya, nuevamente, como les he mencionado, resuelve completamente el problema general de hiperespacios. Otro resultado, Y a la más es súper regular en CL de X, si solo si Y es súper normal en X. Nuevamente con la idea de que esto de súper regular en CL de X son propiedades relativas. Lo mismo, o sea que se está caracterizando esta propiedad relativa en el hiperespacio CL de X mediante una propiedad relativa en el espacio base. Esa es otra, entonces les digo, otra manera de visualizar o de atender o de involucrarse con ese problema general de los hiperespacios. Y otro resultado que también quise mostrar es que también otra propiedad relativa, Y a la más, este hiperespacio es compacto en CL de X, si solo si Y es compacto en X. Entonces, como les decía, ese problema asterisco es un verdadero generador de muchos problemas. Bien. Pero con la idea eso, ¿no? Como les decía, de caracterizar alguna cierta propiedad en el hiperespacio, mediante, si no la misma propiedad en el espacio base, sí con alguna relacionada a la que quiero caracterizar en el hiperespacio. Aquí, por ejemplo, como que sí se mantiene también la compacidad relativa en el hiperespacio, se mantiene con la compacidad relativa en el espacio base. O sea, sí se corresponden las dos propiedades en el hiperespacio y en el espacio base. Pero pues eso es como que ganancia, ¿no? O sea, como que es, bueno, salió muy bonito, sale bonito. Y cuando no, pues hay que dar una propiedad relacionada con la que estoy caracterizando en el hiperespacio, pero ahora en el espacio base. Bien, entonces, resumiendo lo que les digo, lo anterior son solo algunos ejemplos de cómo se ha atendido este problema asterisco. Y esto ha sido hecho por no pocos investigadores al tomar las propiedades P y Q de naturaleza muy variada. Y ya como les mencioné, ¿no? Hemos visto propiedades de separación, de numerabilidad, propiedades dinámicas, propiedades relativas. En la presente charla nos vamos a enfocar un poco a un tipo más de propiedades con las que se estudia este problema asterisco, lo que se conoce como principios de selección. Bien, entonces vamos a recordar dos definiciones pues básicas de los principios de selección. Estas definiciones fueron formalizadas en 1996 por Marion Schippers. Y digo formalizado las nociones porque ya existían desde hace más años, de 1996. Estas nociones son anteriores a este año de 1996, solo que son de esas propiedades que se mencionan en algún artículo por otros autores y que no les pusieron algún nombre y que ya después se siguieron estudiando y como que pues llega un momento en el que alguien dice, bueno, vamos a formalizar, ¿no? Estas definiciones porque se han estado trabajando bastante y requieren pues tener un nombre o requieren como que su lugar en la teoría muy específico. Vamos a considerar un conjunto infinito y A y B, colecciones de familias
de subconjuntos de X. Por eso la notación así de este tipo de letra, porque son colecciones de familias de subconjuntos de X. Se dice que X tiene o satisface el principio S1 de A, B, de estas familias A y B, si para cualquier sucesión AN de elementos de la primera coordenada A, se puede seleccionar un elemento AN de cada uno de estos AN para cada N, de tal manera que la colección de los AN sea un elemento de la segunda coordenada aquí de S1 de A, B, o sea, de B. Este es el principio S1 de las familias AB. A su vez, el principio S fin de AB es muy parecido, pero tiene su variante. Si para cualquier sucesión AN de elementos de A se puede seleccionar un subconjunto finito F sub n de AN para cada N, de tal manera que la unión de esos subconjuntos finitos sea un elemento de la familia B. A eso se refiere uno con los principios de selección S1 y S fin. Seleccionamos de cualquier sucesión que demos en la familia, en la colección A, elementos AN en cada elemento de la sucesión para conformar un elemento de la familia B, digamos como que de llegada. Y bueno, la variante de ese fin. Ajá. Entonces, estas definiciones, estas dos definiciones de S1 y S fin, están dadas para X un conjunto infinito. De hecho, pues esta teoría se puede desarrollar en la teoría de conjuntos. Sin embargo, como sabemos, pues le podemos dar un poco más de riqueza a un conjunto cuando lo dotamos de topologías. Por ejemplo, bueno, aquí antes de entrar a eso un poquito más detallado, la elección de las familias A y B en los principios S1 de A, B y S fin de A, B es amplia y variada. Por ejemplo, como les decía, cuando el conjunto X es un espacio topológico, las familias A y B pueden ser tomadas como la familia O de todas las cubiertas abiertas de X. En este caso tenemos lo siguiente. Si X cumple el principio S1 de OO, o sea, donde las familias A y B son la misma y son la O de cubiertas abiertas de X, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Rothberger. De hecho, esta propiedad es la que originalmente define Rothberger y que después se formaliza, como les mencioné, por Marion Schippers en 1996, ¿no? Bueno, ya tiene un poquito más de historia estas definiciones de la propiedad de Rothberger. Sin embargo, pues más o menos por ahí va la historia, ¿no? Esto está bien documentado, ahorita les digo en dónde. Si X cumple el principio, ese fin de las familias A y B, cuando A y B son la familia O de cubiertas abiertas, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Menger. Entonces, estas propiedades para los casos particulares de las cubiertas abiertas, de las familias de todas las cubiertas abiertas, pues ya tienen un nombre particular, un nombre específico. Propiedad de Rothberger y propiedad de Menger. Vamos a, perdón, el estudio de los principios de muy exhaustivo, así como que una cantidad enorme, gigantesca. Yo estoy sorprendido de tanto material que existe en la literatura de esta teoría de los principios de selección. Y pues, entre otros trabajos, se recomienda a los interesados los trabajos de Schippers de 2003 y de Kochinak de 2004 para más información. En estos artículos, al final voy a poner las referencias completas. Se encuentran pues aún pues, más referencias que se pueden consultar para todo esto. Aquí como lo menciono, la elección de las familias A y B es muy amplia y variada. O sea, si nos enfocamos en S1 de AB
y hacemos variar las familias A y B, que se repitan, que sean diferentes, que no sé, de naturaleza muy variada. Bueno, claro, siempre y cuando pues tengamos algún espacio, algún conjunto que lo satisfaga, pues se pueden estudiar muchísimas propiedades con estos principios S1 o S-fin. Aparte de estos principios S1 y S-fin, pues hay otras variantes también de estos principios. Por ejemplo, el U-fin, que es una propiedad conocida como de Hurewicz. Están las versiones, se dice, versiones estrella de estos principios, estrella fuerte de estos principios. O sea, les digo que sí, estos principios de selección son un tema bastante desarrollado en la literatura. Estudiados por sí mismo como teoría de principios de selección. Y más todavía, o sea, cuando alguien empezó como que a preguntarse qué hay con los principios de selección en los hiperespacios, pues eso como que potencializó su estudio. O sea, ahora estudiar principios de selección, pues no solo en cualquier espacio topológico X, sino pues en hiperespacios también, ¿no? Entonces, pues eso es lo que lleva a un estudio así como que bastante gigante de la literatura. Y bueno, yo les quiero hablar un poquito al respecto de eso. Entonces, para como que volver al problema que les he mencionado de los hiperespacios, vamos a particularizarlo para los principios de selección. Por eso digo acá, retomando el problema general de hiperespacios, adecuado a lo que nos interesa, tenemos este otro como que subproblema. Dado un espacio topológico X, tau, estudiar las posibles conexiones entre las proposiciones siguientes. Inciso A, el hiperespacio H de X con su topología T cumple el principio S1 de A, B. Inciso B, el espacio X, tau cumple el principio S1 de las familias C, D o alguna propiedad P para algún hiperespacio H de X dotado de alguna topología y para algunas familias A, B, C o D. Entonces, imaginen, este problema a su vez genera o va a generarnos un montón de problemas también, porque pueden existir diferentes maneras de atenderlo, variando, en primer lugar, el hiperespacio H de X. Les he mencionado que un mismo hiperespacio o una misma familia de subconjuntos de X se puede considerar con diferentes topologías. Entonces también se puede fijar el hiperespacio, pero variar su topología. O variando los principios S1, S-fin u otro que tengamos. O fijando un hiperespacio con una topología, fijando el principio S1, pero ahora variando las familias A y B. Entonces, en realidad, este mismo problema, aunque sea un caso particular o específico del problema general que les mencioné al inicio, pues es a su vez un problema generador de muchos problemas. Y bueno, o sea, lo que les comento no es así como que nada más así un deseo, ¿no? O bueno, sí a uno le gustaría atender todas esas interrogantes, todas esas variantes del problema. Y pues déjenme decirle que en la literatura, pues sí hay trabajos en donde se consideran todas estas variantes. Se varía el hiperespacio, se varía la topología, se varía el principio, se varían las familias A y B. Lo mismo que les he mencionado hace un momento, ¿qué es lo que se destaca aquí? El problema como que se puede visualizar, se puede entender como que caracterizar un cierto principio de selección para el hiperespacio H de X con una determinada topología. Eso es en realidad como que la esencia, la caracterización del principio de selección para los hiperespacios, mediante quizá el mismo principio de selección para el espacio base,
o mediante alguna propiedad P relacionada con los principios. Eso es lo que se busca. Bien. Entonces, ya pasando a lo que, a una como que pequeña muestra, es una pequeña muestra, yo incluso lo puedo ya visualizar, porque les digo que pues cuando uno estudia algún problema, pues se mete a revisar pues mucha literatura, y esto, créanme, nada más en este solo artículo de Su-Kwan Lee de 2016, ahí encontramos pues bastantes cosas que hacer. Lee pues realiza o caracteriza principios de selección en hiperespacios. Por ejemplo, bueno, ya mencionando ya más específicamente, en este artículo, Lee define las nociones de pi f red de X y pi v red de X, y constituye con esos elementos, con esos objetos, dos familias, la pi f y la pi v. Entonces, Lee atiende este problema que les acabo de mencionar de los hiperespacios y los principios de selección con estas familias, y logra caracterizar la propiedad de Rothberger y la propiedad de Menger en el hiperespacio CL de X, como vemos a continuación. Hasta ahorita, bueno, en este trabajo de Lee, pues él fija el hiperespacio CL de X, no fija su topología, pero sí fija el principio de selección S1 de OO y S fin de OO. O sea, su objetivo, o uno de los objetivos de su artículo, en su artículo, es caracterizar propiedad de Rothberger y propiedad de Menger en CL de X con al menos dos topologías. En realidad es lo siguiente, es lo que hace. Caracteriza la propiedad de Rothberger para el hiperespacio CL de X con la topología de Feld, mediante el espacio base que satisface S1 de las familias PF que él define. O sea, ¿qué es lo que hace Lee? Define ciertas familias PF, una cierta familia PF, para poder dar el principio S1 de PF para el espacio base, y así poder caracterizar la propiedad de Rothberger, es todo esto, para el hiperespacio CL de X con la topología de Feld. El objetivo es esta caracterización. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, se tiene que aventar la tarea de definir algunas familias A, B para ponerlas en el principio S1, y ese principio lo tenga que cumplir el espacio base X. Es lo que le interesa a Lee, y es lo que pues interesa para resolver el problema que les mencioné, ¿no? Para atender este problema, ya digamos así como decimos comúnmente, aterrizado a principios de selección. Caracterizar principios de selección en hiperespacios. Ajá. Esa es como que la idea así general global para atender este problema. Bien, no solo hace eso, hace muchos, bueno, tiene muchos teoremas, y yo destaco estos que estoy mencionando, que les voy mencionando. También caracteriza la propiedad de Rothberger para el hiperespacio CL de X, ahora con la topología de Vietoris. Si solo si X satisface S1 de PV. O sea, él utiliza PV redes de X, constituye la familia PV, y esas familias las mete en este principio de selección S1 para que lo satisfaga X, y con eso caracterizar la propiedad de Rothberger en este hiperespacio, en CL de X con la topología de Vietoris. Y bueno, haciendo o revisando el artículo, pues él dice, pues no solo se puede caracterizar Rothberger, pues también se puede caracterizar la propiedad de Menger. CL de X con la topología de Feld satisface la propiedad de Menger, si solo si X satisface ese fin
A esto ya no le puedo llamar, aunque sea ese fin, ya no le puedo llamar propiedad de Rothberger. O sea, que X satisfaga la propiedad de Rothberger. ¿Por qué? Porque pues ya las familias no son las cubiertas abiertas de X. O sea, solamente es el principio, ese fin. Se va a denominar Rothberger o Menger cuando las familias son de las cubiertas abiertas. Y también, pues, caracteriza la propiedad de Menger para este otro hiperespacio CL de X con la topología de Vietoris y solo si X satisface este otro principio. Bien, entonces, como estos resultados, estos 4 resultados, para empezar, en este artículo, Lee, pues tiene muchos más, ¿no? Donde las selecciones de las familias estas de los principios S1 para obtener otros principios de selección para los hiperespacios son dadas. O sea, Lee hace variar estas familias y a su vez pues tiene que ajustar todo lo correspondiente al espacio base para poder obtener sus caracterizaciones. Él caracteriza otras propiedades, otros principios de selección, con otras familias, con estos mismos hiperespacios. Y así como hace este trabajo Lee, con esto que estoy ejemplificando, pues nuevamente les digo, muchos autores han trabajado muchos hiperespacios o más hiperespacios con diferentes topologías. La topología superior de Fe, la topología inferior, la topología inferior y superior de Vietoris, otra topología que se denomina de Fitz-Leroy, etc. Hay, o sea, como que bastante con diferentes hiperespacios. A lo mejor aquí solo se considera el CL de X, de todos los subconjuntos cerrados no vacíos. También se puede considerar de todos los subconjuntos cerrados de X, que se denomina 2 a la X en este caso. Entonces sí, como que este esquema se puede ver repetido, o bueno, como que se intenta estudiar en muchos otros lados, por muchos autores de diferentes partes del mundo. Bien, entonces cuando una vez que descubrimos o que se leyó, se atendió este artículo, pues como que aquí los autores Díaz Reyes, Jesús Díaz Reyes, Ramírez Páramo y su servidor, nos dimos a la tarea como que de analizar una noción tanto más general de redes que las que define Lee. O sea, aquí Lee define estas dos tipos de redes, IF redes y IV redes de X. Entonces, les comentaba, si consideramos dos familias, una delta y una lambda, en CL de X, en este artículo, estos autores que he mencionado definen la noción de pi delta lambda red de X. Y este tipo de redes generalizan en cierta forma las PF redes y las PV redes de X definidas por Lee. Al tener ya estas pi delta lambda redes, pues se define la familia pi mayúscula lambda delta, delta lambda, perdón, que consiste de todos estos objetos de las pi delta lambda redes de X. Y es utilizada para la siguiente caracterización. En este artículo, entre otros resultados, pues se considera o se demuestra lo siguiente. Dado un espacio topológico X, tau, y las familias delta y lambda contenidas en CL de X, las siguientes condiciones son equivalentes. Lambda, con la topología Hiramis, satisface el principio S1 de OO, o bien este hiperespacio con esta topología tiene la propiedad de Rothberger, si solo si X satisface S1, pues de estas otras familias nuevas adecuadas para la caracterización de este principio de selección en este hiperespacio lambda. ¿Que quién es lambda? Pues puede ser tomado de distintas formas, como dice acá, con distintas selecciones de familias delta y lambda de CL de X, el teorema 1 brinda la caracterización de la propiedad de Rothberger, porque cumple el principio C1 de OO,
para diferentes hiperespacios lambda con diferentes topologías. En particular, se obtienen los respectivos resultados de Lie mencionados previamente. O sea que este resultado en realidad pues es una generalización de los resultados de Lie, generalizando de cierta manera las redes o las familias que él define para ponerlas aquí en el principio S1 para que lo cumpla el espacio X. Entonces, mediante esas generalizaciones, pues se obtienen un teorema de este tipo para cualquier hiperespacio o para cualquier subespacio de CL de X, en particular pues para todo CL de X, y cuando es eso, pues se obtienen los resultados del Lie. De igual forma, utilizando esa misma familia de pi delta lambda redes, en este otro trabajo, los autores ahora Cruz Castillo, Ramírez Páramo y su servidor, demuestran otros resultados. Entre otros que hay en ese trabajo, está el siguiente. Es de la misma naturaleza que el anterior, dados un espacio topológico X, tau y familias delta y lambda de CL de X, las siguientes condiciones son equivalentes. El hiperespacio lambda con la topología Kidad-Nis satisface o tiene la propiedad de Menger si solo si X satisface el principio S fin de estas familias. Es más o menos como que la misma temática de este teorema 1 que estoy poniendo. Este es para la propiedad de Rothberger y este para la propiedad de Menger. Y pues lo mismo, ¿no? En el caso, también en este caso, la elección de familias delta y lambda de CL de X brinda la caracterización de la propiedad de Menger para diferentes hiperespacios lambda con diferentes topologías, obteniendo en particular los resultados de Lie que hemos mencionado. En este sentido es que decimos que los teoremas 1 y 2 que estoy mencionando son resultados del tipo genérico. O sea que con estos resultados, pues podemos generar más de un resultado, variando las familias lambda y las familias delta. O sea, lambda son los subespacios de CL de X y la familia delta, pues es para generar diferentes topologías para esos hiperespacios. Como mencioné casi al inicio, los casos particulares de delta, cuando es todo CL de X, pues tenemos la topología de Vietoris. Cuando delta es el subconjunto de los subconjuntos compactos de X, tenemos la topología de Feld. Entonces, esos son como que resultados representativos de estos dos artículos de 2021 de Menger y Menger Type Star Selection Principles for Kidad-Nis Topology, y lo mismo del anterior, de este otro, para Rothberg. Bien, ¿qué es lo que podría seguir acerca de en esta línea de investigación? Pues ya lo he mencionado de otra forma, pues hacer variar los principios que están acá. Ajá. Aquí hemos dicho, ¿no? Este principio se denomina propiedad de Menger. Y cuando es S1 se denomina propiedad de Rothberg. Entonces, pues, ¿qué es lo que motiva a seguir estudiando o qué es lo que podría continuarse con esta investigación? Pues es caracterizar más principios de selección en hiperespacios. Si no se puede así de manera general para cualquier hiperespacio, para cualquier subespacio de CL de X, pues al menos enfocarse en este hiperespacio CL de X. Ya después se puede ver, ¿no?, qué propiedades se usan de CL de X que se puedan extraer y que pueda cumplir cualquier subfamilia o sí, cualquier subfamilia lambda de CL de X para poder obtener teoremas así de este tipo genérico. Entonces, regreso a lo que estaba diciendo. Caracterizar otros principios de selección para el mismo hiperespacio o para algunos casos particulares de estos hiperespacios. ¿Y como qué otros principios de selección hay? Les decía que están las versiones estrella de esto, lo que eso signifique, no tiene ahorita mucho sentido mencionarlo. Las versiones estrella fuerte,
o variantes de las mismas que he mencionado. Por ejemplo, las siguientes. Beth Daniels en 1988 y Marion Schippers en 1999 definen las siguientes variantes de los principios Rothberger y Menger. Un espacio topológico X es casi Rothberger, almost Rothberger, o respectivamente débilmente Rothberger, si para cada sucesión de cubiertas abiertas de X existe una sucesión UN tomadas de cada uno de los elementos de la sucesión dada, de tal forma que la unión de las clausuras de los U sub n sea todo X. O sea que la familia de las clausuras sea una cubierta abierta, una cubierta de X. Respectivamente, la clausura de la unión sea todo X para débilmente roto. De igual forma se define almost Menger y débilmente Menger. Entonces son variantes, son otras versiones de estas mismas de Rothberger y Menger, y estas se relacionan de la siguiente manera. Aquí tenemos el principio de Rothberger, implica Menger, y esto implica pues todo como dice aquí este diagrama. Entonces, ¿cuál sería la tarea? En CLDX con la topología Hidden-Miss o algún hiperespacio aquí o algún otro hiperespacio con esa topología Hidden-Miss o alguna otra particular como la de Vietoris o como la de Feld, caracterizar en este hiperespacio los principios casi Rothberger, casi Menger, débilmente Rothberger o débilmente Menger. Y eso entre otras tantas más propiedades selectivas o principios de selección que se puedan definir para familias, para diferentes familias que tenemos. Bien, pues de manera general eso es lo que yo quería comentarles. Es un panorama, más que meterme en detalles de cómo van las demostraciones y eso, pues yo quise mostrarles un panorama, ¿no? De cómo es esta relación de los principios de selección con hiperespacios, atendiendo en todo momento este problema que está aquí. Eso es lo que como que motiva, ¿no? Caracterizar los principios de selección en hiperespacios. Así de la manera más general, hacer eso, caracterizar principios de selección en hiperespacios. Y todo eso pues nos lleva a diferentes rutas. ¿Qué hiperespacio? ¿Qué topología? ¿Qué principio de selección? ¿Qué familias para esos principios de selección? Un montón de variantes. Y estos son algunos de los artículos de los que les he mencionado, ¿no? Este es el de 2004 de Lucia Kochinak, en donde podemos encontrar pues un buen panorama de los principios de selección. Aquí hay otros. Este es el artículo de Su-Kwan Lee de 2016. Otro Marion Schippers. Son como que Schippers y Kochinak son como que los autores top de esta teoría. Bien, pues eso sería todo. No sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias, Jesús. Sí. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Algún comentario? Están abiertos los micrófonos. A lo mejor me voy a ir muy al inicio. Una duda, Jesús, ¿sabes Sí, si dime. cuando tomas un subespacio del espacio topológico y elige, digamos, U, y consideras U más o U menos, ¿sabes si cuando U es conexo, esos también son conexos? ¿U más o U menos? Porque hablaste de la compacidad, Sí. pero sobre la conexidad, ¿sabrás algo de eso? No, la verdad no. No he visto que haya un trabajo así con esa propiedad de conexidad. Ah, ok. Sí. Bueno, Sí, de investigaremos. hecho, bueno, eso pues, eso como dices, ¿no? Ya se habló de la compacidad, ya se habló de la numerabilidad, de axiomas de separación,
pues lo natural es investigar otras propiedades, ¿no? Acerca del problema general, ¿no? De hiperespacios. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta que se tenga? Pues parece que no, parece que todo quedó claro. Ojalá que sí. Si Bueno, no, pues en realidad sí, no es algo como que inmediato, trivial, ¿no? sí, sí. Digo, no estoy presumiendo que hago cosas súper pesadísimas, ¿no? O sea, pero sí requiere, lo que sí yo puedo distinguir es que esto requiere tiempo, mucho tiempo de estar leyendo, empapándose de mucha literatura, muchos artículos. Es en cierto momento abrumadora la teoría de los principios de selección. Bastante gente hace esto, de la India, de Estados Unidos, de España, muchos lugares hay trabajos eh, de Israel, de China. Este mismo Su Quan Li, pues es una persona que ha hecho también bastante trabajo de principios de selección en interespacios. Y la verdad sí requiere de mucho tiempo para conocer esta teoría. Y pues ahí le tratamos de ir rascando un poquito, ¿no? no, pues qué bueno, y qué De bueno. hecho, también quiero ya mencionar, ya de manera más específica, pues agradecer a mis coequiperos, Alejandro Ramírez Páramo y Ricardo Cruz Castillo, que con ellos dos, pues hemos trabajado este